Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like, den la campanita, píquenle, púchenle. Pues seguimos. 3 y luego tú, para que sea equilibrio. Bueno, y luego seguimos. Adelante. Presidente, buenos días. Omar Niño, de San Luis Potosí. Primero agradecerle por lo de la presa El Realito. Nos atendió el director de la Conagua. Incluso hicimos un reportaje muy amplio, acudimos a la presa y quedó claro que el problema de la falta de agua en San Luis Potosí no es la presa, sino el acueducto. Usted estuvo hace aproximadamente un mes y medio en San Luis Potosí y todavía no hay agua en San Luis Potosí. El acueducto sigue sin llevarle agua a los potosinos. Se deben 70 millones de pesos de puras multas, pero aquí la problemática es que esta empresa española con sede en Barcelona, que es Aquos o Aqualia, sigue cobrando, pero no está llevando agua a San Luis Potosí. El dueño del contrato es el gobierno del estado. Aquí la solicitud que se le hace otra vez es que ya se ponga una solución, porque incluso yo platiqué con Germán Martínez de Conagua y nos decía que ellos no pueden hacer nada porque el contrato es entre el gobierno de San Luis Potosí, que se firmó desde hace 14 años aproximadamente, y no puede hacer nada el gobierno federal, pero desde que usted fue hace un mes y medio, hoy San Luis Potosí sigue sin agua. Y sí es un problema muy grave porque no tenemos agua en San Luis Potosí. Sí está el vital líquido, sí está la presa, tiene algunas fisuras, sin embargo el acueducto sigue tronado. Ha tronado de mes y medio a la fecha 4 veces, siguen cobrando y no hay agua. Entonces la solicitud es que ya se pueda hacer algo con esta empresa, porque finalmente es una empresa española que no le importa, porque ellos siguen cobrando, no están pagando las multas y en San Luis Potosí seguimos sin agua. Vamos a continuar atendiendo esto. Sí fue Germán Martínez, hicieron una revisión, habló con el dueño o gerente de la empresa, hubo el compromiso de que iban a reparar el acueducto. Voy a pedirle a Germán que me informe y continuar atendiendo el problema. Eso es, presidente. En otro tema que también es muy complicado, San Luis Potosí está pasando momentos muy complicados en materia de inseguridad, sobre todo la parte del altiplano potosino y la parte de la Huasteca. En el altiplano sabemos de los migrantes que han sido secuestrados, que lamentablemente en el primer secuestro, que fue un secuestro masivo de 130 migrantes, 2 personas murieron. En este último, afortunadamente, no hubo personas que fallecieron. Los 2 choferes llegaron a sus casas muy golpeados, sin embargo llegaron con vida. El pasado fin de semana, el viernes, hubo un ataque a la Guardia Nacional, 2 elementos fueron atacados en este mismo tramo y apenas el pasado lunes en Guadalcázar, San Luis Potosí, que usted conoce y que es un pueblo de gente muy humilde, es de los pueblos, de los municipios más pobres de San Luis Potosí, hubo una balacera tremenda en donde el gobierno municipal simplemente se dio por vencido. Dijo en un comunicado que ya no podían hacer nada y le pedían a la gente a la 1 de la tarde que no salieran de sus casas. Hubo muchas crisis porque había estudiantes que se encontraban en sus centros educativos, la gente tuvo que ser resguardada y realmente lo que preocupa, presidente, es el tema de la inseguridad, pero también de la impunidad que hay en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado sale a señalar que la culpa es del gobierno federal, sin embargo no se da una certeza de que haya operativos, de que haya pues realmente una estrategia para que San Luis Potosí no caiga en manos de la delincuencia. Este es un grito de verdad de auxilio porque el país ve a San Luis Potosí con focos rojos de seguridad, pero los que vivimos en San Luis Potosí, usted puede ir a constatarlo, estamos viviendo ejecuciones, estamos viviendo enfrentamientos, estamos viviendo una situación de inseguridad que, como se lo dije hace 1 año y medio, no deje de voltear a ver a San Luis Potosí, porque tenemos muchas cosas buenas, pero San Luis Potosí hoy está cayendo en manos de la delincuencia y pronto, ojalá no suceda, pero pronto
estaremos con índices de inseguridad como lo están viviendo Zacatecas, que ha sido muy complicado controlarlo, o Guanajuato. Y las estadísticas lo dicen, estamos muy mal en materia de seguridad, presidente, y el hecho de que se hayan secuestrado tantas personas en la carretera nacional, en la carretera 57, y que por una semana nos quedamos sin gobernabilidad, porque cuando se secuestraron a los 113 primeros inmigrantes, el gobernador de San Luis Potosí andaba de vacaciones y el secretario de gobierno estaba sometiéndose a cirugías estéticas y San Luis Potosí no tenía gobernabilidad. Por eso entró el estado de Guanajuato con helicópteros para rescatar a estos migrantes. Entonces, la situación en seguridad, señor presidente, está muy complicada en San Luis Potosí. Ojalá se pueda reforzar la seguridad para todos los potosinos. Sí, lo estamos haciendo y se está trabajando todos los días. Hay una mesa de seguridad y de paz en San Luis Potosí, se reúne el gobernador o el secretario de gobierno, se reúne el comandante de la zona militar, el secretario de Seguridad Pública, todos los que tienen que ver con el tema de la seguridad, como lo hacemos nosotros aquí. Y estamos pendientes. Esto que pasó hace unos días del secuestro de migrantes, se actuó, se fue incluso el comandante de la Guardia Nacional a hacerse cargo del operativo y se rescató a todos los migrantes y, como tú dices, a los choferes que no son originarios de San Luis Potosí, sino de Tlaxcala. Afortunadamente aparecieron con vida, y se está haciendo la investigación porque se presume que existe una relación de complicidad entre traficantes de personas y transportistas. Entonces, se está atendiendo eso y vamos a seguirlo haciendo todos los días. Incluso te podría aquí mencionar cómo está la situación de San Luis Potosí en cuanto a homicidios, en cuanto a robos. A ver si ponen. No, sí, lo de hoy o diario. O sea, ayer hubieron 73 homicidios en el país. Vamos viendo en dónde. El homicidio es un delito que prácticamente no tiene cifra negra, que el robo sí, el secuestro sí. Sin embargo, el homicidio, el robo de vehículo, se ajusta mucho a lo que sucede, porque hay que llevar a cabo las diligencias cuando hay un homicidio, tiene que intervenir el Ministerio Público. Igual cuando hay un robo de vehículo, pues el dueño lo denuncia para que no vayan a usar ese carro y cometer un crimen o un delito y le vayan a echar la culpa, ¿no?, al dueño del carro. Entonces, esto es, por ejemplo, ayer 76, Guanajuato 14, Chihuahua 7, Puebla 6, Baja California 5, Jalisco 5, Michoacán 5, Guerrero 4, Sinaloa 4, el Estado de México 3, Quintana Roo 3, Chiapas 2, Colima 2, Oaxaca 2, Tamaulipas 2, Veracruz 2, Zacatecas 2, Ciudad de México 1, Hidalgo 1, Morelos 1, Nayarit 1,
San Luis Potosí 1, Sonora 1, Tabasco 1, Tlaxcala 1 y 8 estados sin homicidio. Eso es del diario. A ver, y esto es de enero a abril. Guanajuato. Esto es el número de homicidios. Por ejemplo, estos 6 estados concentran casi 47% de los homicidios. Sí, lo vemos por habitantes, es distinto. Creo que por habitante debe estar Colima, no tiene por habitante. Pero bueno, este es el número de homicidios. Y San Luis está aquí, mira. Está abajo. De la media. ¿Mande? Por 100,000 habitantes. Aquí está. Sí, lo que decía de por 100,000, como Colima tiene menos población. Y básicamente es. Y San Luis está aquí, abajo de la media, por habitante, ¿no? 84. Entonces, todo esto lo vemos constantemente, ¿no? Y vamos a seguir, decirle a la gente de San Luis que para nosotros la seguridad es una prioridad básica, estamos pendientes, por eso tenemos la reunión todos los días de seguridad. Nosotros recibimos el parte, el informe, el reporte de todo lo sucedido en el país, de detenciones, de asesinatos, robos, decomisos de droga, todo lo que pasa en 24 horas. Y estamos tomando decisiones y vemos otras cosas. Desde luego ahora estamos pendientes de lo del volcán, se informa, ya parece que don Goyo se está serenando, aunque todavía emite ceniza. Estamos muy pendientes de todo. También en el caso de los pobladores de la zona del volcán, sobre todo de Puebla, ya hay brigadas de la Secretaría de la Defensa ayudando en limpieza por la ceniza. Ya hay un plan con ese propósito, además de estar pendientes para estar revisando las vías de evacuación y la instalación de albergues cuando se requiera, se necesite, pero decirles también que no se alarmen, que sigue
el semáforo amarillo, fase 3, porque hay muchas mentiras. Y sí le preocupa a la gente, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes, informando sobre esto y sobre otras cosas. Presidente, por último, tiene pendiente una visita a Tamazunchale Voy a para estar. para la Voy a revisión ir. de la autopista. ¿Tiene ya la fecha cuándo irá a la Huasteca? Sí, voy a ir. Vamos a estar en Tamaulipas. Quería yo aprovechar para ir a la Huasteca, para ir a Valles, a Tamazunchale, pero no voy a poder ahora porque vamos a estar en Tamaulipas, pero vamos de nuevo a Quintana Roo, al sureste. Este fin de semana vamos a ir al Istmo a supervisar obras. No van a ser actos públicos, es supervisión de obras del tren de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y Ixtepec, Chiapas, frontera con Guatemala. No me va a alcanzar a hacer todo el recorrido, pero sí voy a evaluar de cómo vamos en la construcción, reparación de las vías, en la creación de los parques industriales en el Istmo, el avance en la reconstrucción, modernización de los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos. Voy a eso. Y luego vamos a Tampico, Altamira, y ahí quería yo quedarme ya en la Huasteca, que tengo ese pendiente, tengo que hacer esa gira, pero no, vamos a regresar al sureste. Sin embargo, después voy a hacer ese recorrido por la Huasteca. Tengo también, son los dos que tengo pendientes, Sonora y la Huasteca, Potosina e hidalguense. Ya quiero ir a toda esa región. No, pero sí es lo más pronto. Tengo también que ir allá a Guerrero Negro, a Baja California Sur, que estamos también llevando a cabo acciones ahí de ampliación de caminos, de obras de vivienda, en los límites de Baja California con Baja California Sur. Mulegé, tengo también pendiente, ¿sí? Que a lo mejor voy a combinar, porque es cruzarse nada más, y ahí está Sonora. Voy a ver eso, y la Huasteca. Se está avanzando, van bien las cosas. Lo que se busca, pues ya lo saben ustedes, es rescatar el tramo de concesión, 120 kilómetros aproximadamente, para tener todo el circuito, Tren Maya y los trenes de Guatemala a Ixtepec,
de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque. Sería bueno que ponga otra vez el plano para que se ubiquen, ¿no? Porque siguen utilizando eso para meter miedo. ¿Eso no es cierto? No. No, de dinero efectivo no. Hay que esperar, o sea, es desde luego el derecho de paso. ¿La qué? Ah, ese es otro asunto. Ahorita les platico. Es esto, miren. Es esto. Porque todo lo demás es de dominio público. Todo esto ya se rescató. Entonces, solo queda esto. Pero es necesario, justo y es un asunto también de seguridad nacional, porque es el Istmo. Entonces es esto básicamente. Nada más que bueno, imagínense, ¿no? Todo el escándalo. Y sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. No, lo está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina. ¿Qué les ofrece el gobierno presidente a Grupo México? Primero, el que tengan pues lo que hacen, ¿no? El derecho de paso. Es que para acá ellos tienen su concesión. Veracruz, Ciudad de México y al norte, hasta Sonora. Entonces es este tramo, entonces que puedan ellos, pagando una cuota, llegar al puerto. Si las empresas de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, esto es Tren Maya y Istmo, quieren pasar hacia acá, pagan una cuota. Si él quiere o la empresa quieren entrar acá, pagan una cuota. Pero aquí lo importante, el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata. Vuelve a ser de la nación, regresa a la nación. ¿Mande? No es expropiación, es rescate de la concesión. Miren, esto es lo que tienen. Esto es lo que está.
y miren lo que tienen. Que claro, imagínense Claudia X González, ¿no? Que todos ellos se beneficiaron de la política de privatizaciones, cuando entregaron las minas, cuando entregaron los bancos, cuando entregaron las empresas, cuando entregaron los ferrocarriles, cuando entregaron algunos bloques para la explotación petrolera, cuando se entregaron los permisos para la extracción de petróleo, para la generación de energía eléctrica. Acuérdense que neoliberalismo es neoporfirismo. Exacto. Durante 36 años el gobierno se dedicó a facilitar, fue un facilitador de la transferencia de bienes de la nación a particulares. Vuelve a poner qué dice el diccionario de la lengua sobre privatizar. Entonces, Cabrón. se está buscando pues un arreglo para que esta parte del sureste, son como 3,000 kilómetros de vías férreas. Poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes y servicios que eran de propiedad estatal. Y la verdad que no son propiedad estatal, son propiedad de la nación. Exacto. Los bienes son propiedad de la nación. Entonces, la nación puede a través del Estado entregar concesiones, entregar contratos. En el artículo 27 de la Constitución se establecía, después de la expropiación petrolera, de que para explotar el petróleo el Estado podía otorgar concesiones o contratos. Don Adolfo Ruiz Cortines, que no era comunista ni populista, modificó o envió una iniciativa para modificar el artículo 27 de la Constitución y se estableció que el petróleo no podía concesionarse, que las actividades relacionadas con el petróleo no podían concesionarse. O sea, antes era que el Estado podía entregar concesiones o contratos y don Adolfo Ruiz Cortines dijo: no, concesiones, no. Y luego otro presidente, que tampoco era comunista ni populista, Adolfo López Mateos, que decía que él era de izquierda dentro de la Constitución,
hizo otra reforma al 27. Esto para los jóvenes, pues. Y quitó lo de contratos. O sea, más radical si se quiere. En materia de petróleo no se van a conceder ni concesiones ni contratos. Pero ¿qué sucede con la política neoliberal? Pues llega Salinas desde antes y empiezan a cambiar la Constitución, las leyes. Hasta antes de Salinas, solamente la Comisión Federal de Electricidad podía generar la energía eléctrica para el consumo en México. Salinas reforma una ley secundaria. Entonces, los de la Corte pues decían: sí, señor, lo que usted ordene. ¿Qué horas son las que usted quiera que sean, señor? Reforma una ley secundaria violatoria de la Constitución, nada más que no se declaró inconstitucional por el Poder Judicial. Es más, no estoy tan seguro, pero creo que ni siquiera se acudió a la Corte para exigir que se cancelara la ley porque era contraria a la Constitución, porque la Constitución establecía que solo la Comisión Federal de Electricidad podía llevar a cabo la generación, la distribución de la energía eléctrica. Entonces, con la ley secundaria abren la posibilidad para que particulares empiecen a generar energía eléctrica, supuestamente para el autoabasto. Y ahí empieza la privatización de todo el sector eléctrico. Cuando tomamos la decisión de comprar las plantas de Iberdrola, ¿saben cuánto estaba generando la Comisión Federal de Electricidad? Porque las leyes que hicieron, la llamada reforma energética, le impedía que se le despachara energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, porque se le consideraba un monopolio, todo hecho, todo el marco legal, para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que los particulares se quedaran con el mercado de la industria eléctrica. Bueno, ¿cuánto tenía? 38%. Con todo lo que hicimos en 4 años, de rehabilitar plantas, de ir a la Corte a defender una ley. Primero nos rechazaron la reforma constitucional para darle fuerza a esta empresa pública, que es la que garantiza el abasto en todos los domicilios de México y es la que permite que no aumente el precio de la luz desde que estamos. Bueno, con todo, solo teníamos posibilidad de despachar 38%, porque toda la industria y el comercio
manejado por las empresas particulares. Miren en qué poco tiempo se apoderaron del mercado. Por eso, al comprar las plantas de Iberdrola, subimos a 55 la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hablé de una segunda nacionalización, porque el presidente Adolfo López Mateos en 1960 nacionalizó la industria eléctrica. Entonces, todos estos gobiernos neoliberales de los últimos tiempos se dedicaron a entregar bienes, a entregar lo público a particulares. El caso de Ferrocarril vuelve a poner la del Grupo México. Pero imaginen, todo esto fue concesionado, concedido. Pero la otra empresa tienes también, ahorita lo pones. Permíteme, es que esto es muy interesante, muy interesante, porque acuérdense de que yo hablo para ustedes y me da mucho gusto, aunque a veces en sus periódicos y en sus medios no saquen nada, pero lo que más me importa es informar al pueblo, porque muchos ven la mañanera. Pero miren cuánto. Esa es la red, esa es una empresa. Zedillo entregó a 2 empresas todos los ferrocarriles de México. Y todavía, no a esta, sino a otra empresa extranjera, se fue a trabajar. Se lo llevaron cuando terminó la presidencia de asesor. Maldito. ¿No tienes en la otra? No, A ver. se lo llevaría. Cansa. Como 22, 24,000 kilómetros entre las dos de concesión. Entonces, se habían pues mal acostumbrado, y nosotros hemos sido muy respetuosos de los contratos, de las Por concesiones. eso no avanza. ¿Pero quién pagaría la cuota? ¿Grupo México? Sí, si pasan a lo que va a ser completamente de dominio público, pagan una cuota. Si los trenes de la empresa de la defensa de el puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, pues hay de Medias Aguas hacia Veracruz, la concesión es de Grupo México. Y entonces ahí pagan una cuota. Oh, qué pendejos. ¿Mande? Ahí Sedena pagaría a Grupo México. Sí, y si Grupo México entra, paga cuota. ¿Y no se le daría indemnización a Grupo México? No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación, es decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. ¿Sí? ¿Mande? Es un acuerdo. ¿Sí? Dinero no, nada.
el derecho de paso y revisar si es posible, si tienen una concesión que ya está por vencerse, sí, ampliárselas, o sea. El acuerdo tiene que mantengan ellos la concesión. Sí, para que el gobierno... sí, pero no el tramo, solo el de Veracruz. Sí. Quiere dinero, quiere esos millones, miles de millones de pesos. Es lo que no hace. No, es que hablaron primero de 9.500 millones, lo que les dije aquí. Y entonces, pues eso no se puede. No, ya no. Y lo otro es que nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos. Sí, entonces si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Dile, hombre, comprarlo, pues. ¿Hasta cuándo? Hasta el 25, bueno. Sí, porque nosotros sí necesitamos un banco. Un banco, ya. O sea, y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7,000 millones, tienen que pagar 2,000 de impuestos, o sea, 2,000 millones de impuestos para la hacienda pública, quedan 5,000 millones de dólares. Una sociedad pública privada donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3,000 millones de dólares 5,000. y 2,000 que se vendan las acciones a mexicanos, Perfecto. a los mexicanos que quieran, a todos. Yo. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. ¿Quién es el principal cliente de los bancos? Bueno. El gobierno. O sea, es que lo que hicieron los tecnócratas corruptos, conservadores, Malditas. fue una barbaridad. O sea, querían desmantelar todo, acabar con todo. Es como un símil donde entran unos ladrones a un banco, abren la bóveda, ¿no? Y empiezan en costales, en sacos, a meter el dinero, ¿no? Entonces suena la alarma y tienen que salir. Como
alma que lleva el diablo, según Rulfo, pero van dejando tirado. Eso fue lo que sucedió. No les dio tiempo de robárselo todo, porque sonó la alarma, porque el pueblo dijo basta. Además, tiene tantas riquezas nuestro país que aún cuando lo han saqueado por siglos, todavía cuenta con muchos recursos naturales siguen dependiéndole. y con un pueblo extraordinario, trabajador. Tan es así que con lo que nos dejaron estamos levantando al país. Con lo que no alcanzaron a llevarse. Nada más vean lo del petróleo. No les dio tiempo de seguir con las llamadas rondas, que era entregar bloques del territorio a particulares. ¿A quiénes? A los cercanos a Salinas, cuñados de Salinas, fueron de los primeros beneficiados en la entrega de los bloques para la explotación petrolera. ¿Y cómo iba la producción? ¿Por qué no pones la extracción de petróleo? Estaríamos hoy, si no suena la campana, si no suena la alarma, comprando petróleo crudo, importando materia prima, porque no tendríamos ni siquiera para producir las gasolinas para echar a andar las refinerías, no habría materia prima. No, pero hay una de que viene la caída. 15 años consecutivos cayendo. Lo que les decía de la Comisión Federal de Electricidad, con todo 38%, con todo lo que hicimos, pues si hubiese continuado el saqueo, ya no existiría la Comisión Federal, porque ese era el propósito, ese era el plan, desaparecer Pemex, desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estamos recuperando. Bueno, volvemos a lo del banco. ¿Qué dejaron al gobierno? Ningún banco. Uno que se llamaba Bansefin, que lo llegó a manejar el que hizo el dictamen sobre la Casa Blanca y luego lo nombraron director de ese banco. Sí. Y no tenía ni siquiera un sistema de cómputo. Bueno, si les pregunto a la gente si sabían que existía ese banco, Bansefin, nadie. Una cosa mínima, testimonial, como una burla. Todos los demás bancos los entregaron. Cuando solicitamos de que ese Bansefin se convirtiera en el Banco del Bienestar, no saben lo que nos costó
que nos dieran los permisos en el Banco de México, uno hasta en Hacienda, por la mentalidad esta, ¿no? De que, ¿cómo va a tener el gobierno un banco? En casi todos los países los gobiernos tienen un banco. Aquí no. Y resulta de que se manejan billones de pesos. Y no solo es lo que se cobra de comisiones, sino lo que suda ese dinero. En beneficio de algunos bancos. Hay bancos responsables, no se puede generalizar. Pero, por ejemplo, hay 22 bancos que hacen las veces del SAT, en donde se puede pagar los impuestos o contribuciones. Y o se paga una comisión o ese dinero se mantiene un tiempo ahí. Entonces, un banco del gobierno, imagínense el manejo de todas las nóminas. Entonces, sí es de utilidad. Miren cómo venía la caída en la producción del petróleo. Para poder ser autosuficientes en gasolinas, Híjole, necesitamos su perra madre. Malditos hijos. mínimo de su 1.800.000 1.833.000 barriles para ser autosuficiente Maldito México, maldito para no tener que comprar la gasolina. Corolla, Necesitamos este petróleo crudo maldito para nuestras refinerías, pero ya no lo teníamos, 1000 años, malditos. Peña también. ya estábamos así. ¿Qué hemos hecho de aquí? Después de 15 años, hasta aquí, empezamos a levantar. Y lo mismo en la industria eléctrica, rescate. Entonces, ¿quiénes están molestos? A la perra. ¿Quiénes son los que están inconformes? Todo esto también sirve para que una gente Toda la perrada como de clase media, ¿no?, trabajadora, pues que tenga información y que se les pueda decir, primo hermano, no te dejes manipular, ¿sí?, como decía la canción de antes, no te dejes engañar. mi vecino. Cuando te hablen de progreso, No le dan nada al niño porque tú te quedas retirado. flaco y ellos aumentan de peso. Es el colmo que te cobraban más por la gasolina, que te aumentaban los impuestos, que pagabas más por la luz y que todavía les aplaudas. No tener madre. A los que se estaban robando
¿Cómo vas a aplaudirle trabaja en Telcel, a quienes convirtieron la deuda de unos cuantos, se sienten fifí los pendejos? de los de mero arriba, en deuda pública, Otros que te estúpidos e iguales. transfirieron su deuda y tú la tienes que estar pagando. Aplaude a los narcopanistas. No te dejes manipular. Entonces, lo del banco, si se puede, voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea, porque podríamos hacerlo. ¿Cuánto son 3,000 millones de dólares? 60,000 millones. Ahora un poco menos, porque está en 19, digo 18. Pero bueno, 60,000. ¿Saben cuánto tenemos de margen? Nada más en deuda que podríamos contratar para quedar como el endeudamiento que hizo Calderón o Peña Nieto, 3 puntos abajo están del producto. ¿Cuánto es un punto del producto? 300,000 millones. ¿Cuántos son 3 puntos del producto? 900,000 millones de pesos. Tenemos todavía. 900,000 para 60,000. O sea, sí tenemos. Sí tenemos. No es para presumir, pues, pero están fuertes las finanzas públicas. No, que pedían ellos, los de Grupo México, eso fue lo que me dijo el secretario de Hacienda, que le informaron los del Citi, más garantías. ¿Quién sabe qué tipo de garantías? No. Yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije de que era un buen negocio, y es que quedamos con el compañero.